Avanzamos en el mundo ahora para contarles todo lo que acontece en el mundo. Y ese Rodrigo Sedano, vamos con los titulares. Israel mató a 13 personas en una nueva incursión en Siria y un intercambio de disparos en la aldea de Beijing dejó 6 soldados heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Volodymyr Zelensky anunció la renuncia de su jefe de gabinete y lugarteniente Andriy Yermak, un paso que llega después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Y en el sudeste asiático se cuentan ya más de 300 muertos a causa de las inundaciones. Indonesia, con más de 170 fallecidos, Malasia y Tailandia están siendo los países más afectados. A una fuerte temporada de monzón se ha juntado un sistema de tormenta tropical provocando las fuertes inundaciones. Bueno, en directo hoy nos vamos a ir hasta Ucrania para hablar precisamente de esa dimisión del jefe de gabinete y mano derecha de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Renuncia, como les decíamos, que llega después de que la policía allanara su casa y su oficina en el marco de un escándalo de corrupción en el sector de energía. Les vamos a contar en minutos las consecuencias que tiene para Zelensky y para el país, pero primero vamos con el informativo. El ejército israelí indicó haber llevado a cabo una incursión militar en la localidad de Beijing, en Siria. El operativo dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos, incluso mujeres y niños. Israel ha justificado el ataque explicando tener como blanco a integrantes de una organización islamista. Por su parte, el gobierno sirio denunció un crimen de guerra. El informe es de William Gasson. Heridos trasladados a urgencias en este hospital de Damasco tras el más mortífero ataque israelí en Siria en los últimos meses. Soldados israelíes llevaron a cabo un operativo militar en la localidad de Beijing, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital Damasco. El objetivo del operativo era detener a miembros de una organización islamista, justificó Israel, pero los civiles también sufrieron el ataque. Los israelíes intentaron detener a los hombres del pueblo, pero estos se resistieron y se escucharon disparos. Los israelíes se retiraron y luego lanzaron un nuevo ataque aéreo y bombardeos. Bombardearon varias casas y la mezquita. Hubo personas muertas y heridas. Desde la caída de Bashar al-Assad, Israel ha desplegado tropas en la zona desmilitarizada de los Altos de Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de este territorio anexado por Israel desde 1981 y el resto de Siria. Las tropas israelíes también llevan a cabo bombardeos e incursiones militares en territorio sirio, alegando razones de seguridad nacional, justificaciones rechazadas por el gobierno sirio que denunció un crimen de guerra. La actuación de las fuerzas de ocupación constituye un crimen de guerra en todos los sentidos de la palabra, especialmente después de que cometieran una horrible masacre que cobró la vida de más de una docena de civiles, entre ellos mujeres y niños. Israel ha expresado desconfianza hacia el nuevo gobierno sirio liderado por Ahmed al-Shara, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para favorecer las conversaciones entre ambos vecinos, todavía no se ha pactado ningún acuerdo de seguridad. Y en un momento crítico para Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky y líder del equipo negociador de Ucrania con Estados Unidos, ha dimitido de su cargo, según anunció el propio presidente ucraniano. Lo hace después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia y su oficina en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Yermak ha asegurado estar colaborando en la investigación, mientras Zelensky ha hecho un llamado a la unidad y a que el Parlamento apruebe un nuevo presupuesto. Para que haya fuerza interna no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia. Agradezco a Andriy por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones tal como debía ser, siempre una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. Y nos vamos hasta Turquía para ahondar en el segundo día del Papa León XIV de visita en el país. Después de reunirse con obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el pontífice conversó también con el gran rabino de Turquía y posteriormente celebró junto al patriarca ortodoxo del país los 1700 años del Concilio de Nicea. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha.
La misa celebrada hoy en la antigua ciudad de Nicea, ahora conocida como Iznik en turco, era vista como uno de los platos fuertes de este primer viaje oficial del Papa León XIV, que desde ayer hasta domingo está en Turquía y a partir de entonces continuará a través de su viaje hacia el Líbano. Y este era uno de los platos fuertes, decíamos, porque ha sido el primer acto oficial celebrado conjuntamente con el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, el líder espiritual de todos los ortodoxos del mundo. Ambos líderes han celebrado así el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo, que sirvió para establecer varios de los cánones principales que rigen actualmente el credo cristiano, no solo católico y ortodoxo, sino de todos los cristianos del mundo. Ambos líderes han hablado así en esta celebración, en esta misa celebrada hoy en Nicea, y han deplorado el escándalo que supone la división de las iglesias ortodoxa y cristiana, recordemos, ocurrido en el siglo IX después de Cristo, y han acercado posiciones asegurando ambos así que esperan trabajar en la reunificación y reacercamiento de estas dos iglesias. Recordemos que este proceso ya fue iniciado con el antiguo Papa Francisco, quien de hecho fue el que organizó este viaje que ahora mismo está realizando el Papa León XIV. Por su fallecimiento no pudo ser el Papa Francisco quien viajase a Turquía para celebrar este 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Ambos líderes también han hablado del uso de la religión como justificación de la violencia y del fanatismo en todo el mundo, y ambos han asegurado que esto no puede tener lugar en un mundo cada vez, han dicho ellos mismos, más afectado por violencia y por guerras, no solo en la región de Oriente Próximo, sino en todo el mundo. Y vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha asegurado que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, del tercer mundo. Una reacción al ataque contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, uno de ellos fallecido el jueves. El hecho fue atribuido a un ciudadano de Afganistán. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Donald Trump intensifica su mensaje contra los migrantes. El ataque armado a tiros en Washington, que alcanzó a dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales uno perdió la vida y que presuntamente fue perpetrado por un ciudadano de Afganistán, provocó el anuncio de nuevas medidas contra aquellos extranjeros que buscan establecerse en Estados Unidos. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Un anuncio que se suma a la decisión de la Casa Blanca de revisar las denominadas Green Cards de ciudadanos de 19 países del mundo. En respuesta, este viernes, las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. El FBI y los servicios de inmigración anunciaron que revisarán la situación de todos los afganos que ingresaron bajo la administración Biden y suspendieron todas las solicitudes de inmigración en curso por parte de los ciudadanos del país asiático, medida enmarcada en la nueva perspectiva migratoria estadounidense que, según el Instituto de Políticas de Migración, ha derivado en 340.000 deportaciones por parte del ICE en lo que va del 2025. Nos vamos hasta el sudeste asiático, que está sufriendo la unión de una fuerte temporada de monzón y un sistema de tormenta tropical. A consecuencia, Indonesia, Malasia y Tailandia enfrentan fuertes inundaciones que dejan más de 300 muertos. Tan solo en Indonesia se cuentan más de 170 víctimas mortales. Allí las autoridades intentan controlar la situación, pues numerosas infraestructuras se han visto dañadas. El gobierno ha actuado con rapidez desde los primeros días del desastre. Hemos enviado ayuda y respuesta por tierra y aire. Sin embargo, las condiciones sobre el terreno son difíciles. Muchas carreteras están cortadas y el clima es impredecible, lo que impide que nuestros aviones y helicópteros aterricen. Y las autoridades de Hong Kong cuentan ya al menos 128 muertos en el incendio del conjunto de edificios residenciales este pasado miércoles. Y la cifra aún puede aumentar, pues en torno a 200 personas siguen desaparecidas, mientras las autoridades han detenido a 8 individuos relacionados con las labores de renovación de los edificios.
Entre tanto, los trabajos de rescate y ayuda a damnificados dejan en evidencia una gran crisis de la ciudad. Los trabajadores domésticos extranjeros que viajan a Hong Kong indocumentados. Samuel Salgado Castro nos lo cuenta. Fita tiene 49 años, vino de Indonesia para realizar trabajos domésticos en la llamada Perla de Oriente, como es conocida Hong Kong. Fita es una de las sobrevivientes del peor incendio de esa urbe en casi 80 años, que arrasó el complejo de apartamentos de gran altura Wang Fu Court el pasado miércoles. Entre alivio y empatía recuerda el trágico suceso. Ahora mismo me siento muy agradecida porque estoy a salvo, pero me preocupan mis amigos. Normalmente hablamos, pero ya no los he visto desde el incendio. Fita describe ante voluntarios que apoyan a migrantes la tristeza que sintió al ver a otras trabajadoras domésticas indocumentadas tratando de escapar del incendio en medio del temor de quedar expuestas por las autoridades. Según el Departamento de Censo y Estadísticas de Hong Kong, en esta ciudad hay 368,000 trabajadores domésticos y el 97% provienen de Filipinas e Indonesia. En Hong Kong suelen sufrir abusos por parte de sus empleadores y explotación de usureros. Muchos de ellos trabajan para familias que vivían en la zona incendiada, al menos 100 indonesios según el consulado de ese país. Los migrantes que sobrevivieron a las llamas no saben cómo pedir ayuda por temor a exponerse a la detención e incluso deportación. Para quienes serán despedidos como resultado de esto, al igual que con COVID, cuando muchas trabajadoras del hogar fueron despedidas, espero que los empleadores también se compadezcan. Ya saben, es un doble golpe. Si los despiden y quedan traumatizados por este incidente, es un doble golpe para ellos. Se estima que los trabajadores domésticos aportan más de 12.500 millones de dólares a la economía de Hong Kong, pero sus salarios son muy bajos debido al limbo legal en el que se encuentran. Y vamos a cerrar con una noticia que ha dado hoy el Museo del Louvre, y es que subirá sus precios a partir de 2026 para sanear sus cuentas. Lo hará, eso sí, solamente para visitantes por fuera del espacio económico europeo, que incluye a personas de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein. La entrada pasará a costar 32 euros, 10 euros por encima del precio actual.